Buenos días a todos y a todas. Un orgullo y un honor estar hoy acá con ustedes. Un poquito que el texto que había preparado, que no sé si circuló, si circulará, textito breve donde resumo algunas cuestiones vinculadas al movimiento obrero de los años 60 y 70, forma parte de algo que vengo investigando hace muchísimos años, pero en realidad acá en la charla quería hacer referencia a algunas cuestiones más generales que eso que es un poco más puntual y situado históricamente, que tiene que ver con, bueno, ¿para qué hacer historia del movimiento obrero? Parto de la idea de que el movimiento obrero, o mejor dicho, los trabajadores y las trabajadoras somos la mayor parte de la población y somos el protagonista histórico de la mayor parte de los derechos adquiridos como sociedad ahora y a lo largo de la historia. Y sin embargo, en la historia oficial o en la historia que aprendemos en la escuela, somos el protagonista más invisibilizado, o sea, del que menos se habla, ¿no? Entonces, hace muchos años que desde el momento que empecé a pensar, bueno, me voy a dedicar a la investigación, qué me gustaría investigar, qué me parece que es como el eje o lo que vertebra los cambios de la sociedad, y pensé que estudiar a los trabajadores iba por ese lado. Bueno, ahí encontré esto, ¿no? Que generalmente cuando uno se suma a un espacio de organización de los y las trabajadoras y trabajadores, siempre queda la sensación de que estamos arrancando de cero, de que no hay memoria de lo que ya sucedió, de lo que se adquirió, de lo que se logró y de lo que no se logró también, y de lo que está pendiente, ¿no? Esta idea que Rodolfo Walsh en su momento planteó sobre cómo el poder siempre invisibiliza la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, para que tengamos todo el tiempo esta sensación de que, bueno, hay que arrancar de cero y no poder retomar lo que ya sucedió. Hace un tiempo que estoy colaborando con otros colegas historiadores de distintos lugares del país en un sitio que se llama Historia Obrera, que les invito a que entren y miren, historiaobrera.com. Es un sitio de divulgación donde tratamos justamente de esto, de hacer que lo que sucedió en distintos sindicatos, en distintos espacios que tienen que ver con los trabajadores y las trabajadoras, pueda ser reutilizado de alguna forma, en distintos ámbitos, con distintas funciones. Y yo especialmente ahí estoy laburando en una parte que se llama, una sección que se llama Efemérides de Historia Obrera, donde justamente lo que hacemos es recuperar fechas que son importantes para la historia de los trabajadores y las trabajadoras y que en general, digamos, no lo recordamos. No solamente el 17 de octubre, el 29 de mayo, la fecha más icónica, que es lo que la historia en general guarda en sus libros, en sus anales, sino empezar a recuperar otras fechas que por ahí no son tan importantes en términos de lo que la historia estableció como lo importante, pero que sí es bueno ver qué sucedía en ese momento. Las efemérides son un acontecimiento que son un solo día, el Cordobazo, 29 de mayo, la marcha el 17 de octubre, digamos, son el Día de la Lealtad. Son acontecimientos, pero que lo que tratamos de hacer con estos compañeros es explicarlos como en su contexto, explicar por qué sucedió eso y en textos muy breves. Son 400 palabras que explican qué estaba sucediendo, y tratamos de también compartir una batería de recursos audiovisuales, literarios, gráficos, artísticos que tienen que ver con eso. Bueno, porque justamente lo que me parece importante pensar hoy en esto que hablábamos de la actualización de los proyectos políticos, ¿no? En un lugar como Huerta Grande, donde se firmó el programa de Huerta Grande, que fue una continuidad del programa de La Falda, volver a mirar lo que estaba establecido en esos programas nos hace un montón de ruido al día de hoy, ¿no? En momentos de la resistencia peronista, que fue cuando se firmó el programa de La Falda, el eje de los distintos puntos de ese programa era el control obrero de casi todo, desde el comercio exterior, ni hablar del salario, ¿no? El sistema financiero,
decidir qué deuda hay que pagar y qué deuda no hay que reconocer porque fue firmada a espaldas del pueblo, así literal estaba establecido en esos programas, ¿no? Pensar que como trabajadores y trabajadoras tenemos que involucrarnos no solamente con lo que pasa en nuestro salario, en nuestro convenio, en nuestro lugar de trabajo, sino eso tiene que estar conectado con lo que está pasando a nivel general, a nivel nacional. Somos las personas más indicadas para decirle al gobierno qué es lo que nos conviene, porque somos la mayoría de la población, más allá de que obviamente hace 60 años los trabajadores tenían otras características muy diferentes a lo que está sucediendo hoy. De eso va a hablar la Cari después, en relación a, bueno, cómo hemos perdido, entre muchas cosas, la situación de trabajo registrado, de trabajo en blanco, de trabajo organizado, la posibilidad de sindicalizarse, etc. Bueno, eso en primer lugar, y no voy a extenderme mucho más porque el Mundial nos apremia. A mí, por lo menos, no sé a ustedes, pero yo como que lo que tengo claro es que a las 4 de la tarde debo estar frente a un televisor, tranquila, con una cerveza fresca al lado. O sea, esto es un ritual que hay que respetar. Bilardista número 1. No, y después lo otro, quizás en algún momento se da la posibilidad de charlar algo más puntual sobre lo que yo investigo, que es lo que yo llamo la larga década del 70, porque trato de pensar en el ciclo que se abre con el Cordobazo, que es un ciclo de movilización, radicalización, politización del movimiento obrero, junto con, o sea, ver eso y ver también qué pasó con la dictadura. Porque generalmente o vemos el Cordobazo, la épica, hacer correr a la policía, veíamos a la montada de atrás, y después la dictadura en silencio. Entonces, unir esas dos piezas de la historia del movimiento obrero nos ayuda a pensar en un montón de cosas que hacen al sindicalismo hoy. Porque quienes estaban ahí tirando piedras a la policía en el Cordobazo, después durante la dictadura estuvieron o exiliados o secuestrados, o, bueno, de distintas formas sobrevivieron, mientras un sector importantísimo del sindicalismo, del que hablamos muy poco, durante la dictadura se acomodó muy hábilmente, mantuvo sus puestos en los sindicatos y después en el 83 mantuvo su dirigencia sindical por varias décadas, ¿no? Y eso es algo que hay que problematizar y que hay que pensar, porque estamos en sindicatos que tienen sus tradiciones, que tienen sus historias, y que bueno, y en este presente hay que pensar de eso que se recupera y que queremos modificar, ¿no? Bueno, muy general lo mío. Pasamos a la Cari, o por ahí en algún momento después hacemos alguna ronda de comentarios y de preguntas y podemos retomar cuestiones más puntuales, si les parece, ¿no?